Gloria al Señor. Bendecimos el nombre del Señor en este día. Nuevamente estamos en este lugar para desde este lugar enviar una palabra de bendición para tu vida, para que tú seas bendecido, para que tú seas bendecida. Creemos que la palabra de Dios no está presa. Bendecimos el nombre del Señor. Y esta palabra va a ser de bendición para tu vida, especialmente en estos últimos tiempos, cuando estamos viviendo unos tiempos difíciles. Necesitamos una palabra de aliento, una palabra que nos motive, una palabra que nos deje entender a nosotros que Dios está con nosotros. Bendecimos el nombre del Señor. Y para este texto bíblico he escogido de parte del Señor el libro de Isaías capítulo 35. Bendecimos el nombre del Señor. Y le voy a darle lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: se alegrarán el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente, también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, esforzados, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque, el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales en su guarida será lugar de caños y yuncos. Habrá allí calzada y camino y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría y gozo perpetuo. Será sobre sus cabezas y vendrá gozo y alegría, huirán la tristeza y el enemigo. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret te adoramos, Señor, te bendecimos, te glorificamos, exaltamos tu nombre, Señor, y te damos las gracias por tu presencia, Señor, en este lugar. Toca, Señor, los corazones de las personas que vayan a escuchar esta palabra. Señor, en una forma especial, ellos sean inquietados a buscar tu rostro, a tener confianza y saber esperar en ti, Señor. Que tú eres el Dios de Jacob, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac. Que tú eres el Dios vivo, que tú eres el Dios que todo lo puede, y para ti, Señor, no hay nada imposible. Te adoramos, Señor, te bendecimos y te glorificamos y te damos las gracias. Bendecimos el nombre del Señor. El título que me ha estado a mí retumbando en la mente es La flor del desierto. Hace rato que vengo trayendo esto en mi mente, el Señor me lo ha puesto en la mente y estaba tratando de buscar la palabra que yo pudiera, Dios me diese para tratarlo con este tema. Pero la palabra que he escogido de parte del Señor, Isaías capítulo 35, habla del Mesías, habla de que Israel va a ser guardado, de que Israel florecerá. En medio de todas sus luchas, Israel va a ser guardado de parte de Dios. Hoy en día nosotros vemos que Israel está rodeada de todos sus enemigos, y tú ves las bombas nucleares, cómo ellos pasean sus ejércitos y hacen alarde de sus bombas nucleares y de todo el daño que ellos piensan hacerle a Israel. Pero la palabra de Dios dice que no se cae una hoja de un pelo de nuestra cabeza, y no se cae la hoja de un árbol sin la voluntad permisiva de parte de Dios. Estos enemigos de Israel no van a poder hacerle nada a ellos, al menos que el Señor se lo permita. Al igual que en nuestras vidas, el enemigo solamente puede tocarnos cuando Dios se lo permite. De lo contrario, el enemigo tiene un límite, porque Dios le ha puesto a él un límite en cuanto a él cómo el enemigo podría atacar o podría amedrentar a los redimidos del Señor. Y en este tema, dice la palabra de Isaías: se alegrarán el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Bendecimos el nombre del Señor. Pero mira, el desierto es un lugar estéril, es un lugar poco propicio
para la vida. En el desierto no tiene nada de atractivo. Sin embargo, la creación de Dios está llena de sorpresas y de ricas enseñanzas. Bendecimos el nombre del Señor. Muchas veces cuando nosotros nos encontramos en el desierto, es el lugar en donde Dios busca bendecir a nuestras vidas. Y no tenemos nada de atractivo, no hay nada que nosotros podamos decir como que se vea algo de esperanza. Pero nosotros sabemos que cuando Dios permite que nos pasen las pruebas y que nosotros pasemos por cualquier situación, es porque Dios busca hablar a nuestras vidas y Dios busca glorificarse a través de la situación por la cual nosotros estamos pasando. Como dice el apóstol Pedro, dijo que mira, parece como que la prueba y la persecución y las luchas que estamos pasando no es nada como de atractivo para nuestras vidas, pero Dios busca podarnos y pulirnos como el oro. Bendecimos el nombre del Señor, porque nosotros somos preciosos para Dios. Para el mundo nosotros somos insignificantes, como así dice la palabra del Señor con respecto a nuestro Señor Jesucristo. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la principal piedra del ángulo. Bendecimos el nombre del Señor. Interesante que bajo este tema, la flor del desierto, en Israel nosotros en uno de los viajes que fuimos compramos una florecita, que es una florecita como seca, que la ponen ellos en una estrella de David y la pegan ahí. Y esa florecita está seca, insignificante, tal parece como que no tiene vida, pero la florecita puede durar 6 meses sin echarle uno agua, y todavía después de 6 meses tú le echas una gotica de agua y la florecita vuelve a abrirse y vuelve como a mostrar que tiene vida. Yo traje esa florecita del desierto y mi esposa también, y yo tenía como un año sin echarle por lo menos una gota de agua a esa flor. Una florecita sencilla, bien pequeñita. Entonces cogí, hace poco le eché una gotica de agua y la flor viene y se abre. Ayer cogí, le eché una gotica y se abre. Pero esa flor tenía tiempo, un año. Se supone que no tenga vida porque ni siquiera en la tierra está pegado de una estrella de David. Pero qué misterio es el que el Señor nos muestra en esto. La grandeza de Dios nosotros la vemos en las pequeñeces de la vida. Algo tan sencillo, tan insignificante, que tú puedes decir, como mira, eso no tiene vida, eso no va para ningún lado. Como dijeron de nuestro Señor Jesucristo, de Nazaret podrá salir algo bueno. A veces nosotros tendemos a juzgar las cosas por la apariencia, pero para Dios es totalmente diferente. Lo que aparenta para la gente, como eso es insignificante, eso no muestra ninguna clase de vida, pero para Dios es precioso y es admirado. Porque mira esa florecita, con una gotica de agua ella viene y se abre y muestra que tiene vida. No importa la prueba que tú estés pasando, mira, posiblemente el desierto de la soledad, el desierto de la enfermedad, el desierto de los problemas económicos, cualquier sea la situación que tú estés pasando, debo de decirte que tengas esperanza en Dios. Bendecimos el nombre del Señor, porque Dios tiene la última palabra. Bendecimos el nombre del Señor. Mira lo que dice la palabra del Señor. Salmo 118, 17. No moriré, sino que viviré y cantaré las obras del Señor. Mira, el Señor es quien tiene las llaves del Hades, de la vida y del Hades. El Señor es quien tiene esa autoridad para determinar cuándo nosotros nos vamos de esta vida. No importa el cáncer, no importa la enfermedad, no importa la situación que nosotros estemos experimentando y viviendo, debo decirte que Dios tiene la última palabra. Bendecimos el nombre del Señor. Dios tiene la última palabra. Joel 2:28 dice, el Señor hará descender lluvia temprana y tardía como el principio. Entonces, ¿qué tal parece que en medio de esta situación, en medio de este desierto, no hay como vida y no hay esperanza? Pero Dios, cuando tú pones tu fe en Dios, Dios siempre puede cambiar la atmósfera, puede cambiar el ambiente y puede cambiar la situación.
Bendecimos el nombre del Señor. Así es que nosotros debemos de poner nuestra confianza en lo que dice la palabra del Señor. Y en este texto que he escogido, bendecimos en este día, en este texto que he escogido, habla de Israel, de su gloria venidera. Habla del Mesías, de cómo el Mesías habría de venir. Y que los ciegos iban a ver, los cojos iban a saltar como en el ganado. O sea, que está haciendo una comparación aquí, ¿no? Y está hablando de algo que prácticamente fue cumplido en Cristo Jesús. Cuando Jesucristo vino, Él estaba sanando a los enfermos, estaba haciendo cosas que ningún hombre había hecho en medio de Israel. Y obviamente a Él le dieron muerte porque Él se declaró ser el Hijo de Dios. Un propósito que Dios tenía para con Él era que Él muriese en la cruz de Calvario para redimir a todos aquellos que creen en Él, que Él es el Hijo del Dios viviente. Él aparenta ser como insignificante y muchos consideran la cruz como que fue una derrota. Pero no, la cruz no es una derrota. La cruz fue la gran victoria que Jesucristo obtuvo 2000 años atrás. No hay que volverlo a crucificar todo el tiempo. Él ya murió una vez en la historia y Él hizo lo que tenía que hacer de parte de Dios. Triunfó sobre los principados y las potestades y se sentó a la diestra de Dios Padre en la majestad de las alturas. Él se sentó, cumplió esa gran victoria para nuestra vida. Todo aquel que cree en Él, dice la Biblia, a todo aquel que cree en Él le dio la potestad de ser llamado hijo de Dios, los cuales no son engendrados ni de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y es por eso que te traemos esta palabra, para que tú entiendas que esta palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es eficaz. La palabra de Dios es una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, el espíritu, la coyuntura, los tuétanos de los huesos, discierne los pensamientos y las actitudes del corazón. Esta palabra te trae vida. En medio de tu desierto, en medio de tu enfermedad, en medio de cualquier situación que tú estés experimentando, la palabra de Dios es el consuelo, la palabra de Dios es lo que te da vida y motivación para subsistir, para vivir. El Señor dijo, mira, separado de mí nada podéis hacer. Si nosotros permanecemos en Él, pedid a mí, dijo el Señor, y todo lo que te pidierais creyendo en el nombre de Jesús, lo recibiréis. Bendecimos el nombre del Señor. Hay que tener confianza en Dios. La palabra de Dios dice, en el libro de los Hebreos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Hubieron personas que tocaron el corazón de Dios y Jesucristo fue admirado por la fe que estas personas mostraban hacia Él. Y eran personas que no eran judías. Eran personas que eran gentiles. Por ejemplo, el centurión romano que dijo, mira, no soy digno de que entres en mi casa, pero di la palabra y mi siervo será sanado. La mujer sirofenicia que tenía una hija que estaba siendo atormentada por un demonio, le dijo al Señor, mira, aún los perrillos comen las migajas que caen de la mesa de sus señores. Y el Señor le dijo, mira, por esa fe que tú tuviste, el demonio que tiene tu hija, ella va a ser libertada. Bendecimos el nombre del Señor. Porque lo que motiva el corazón de Dios es la fe. Y bajo este tema, la flor del desierto, mira, interesante es en todo esto, es cómo esta flor tan pequeña, tan insignificante puede tener todavía vida. Muchos de nosotros, por la enfermedad, hay personas que están padeciendo de cáncer, que están prácticamente al borde de la muerte. Y Dios puede sanarte, no digo que no, porque la palabra de Dios dice que por su llaga nosotros hemos sido sanados. Pero si Dios no te sana, nuestra mente y nuestra adoración tiene que seguir igual para con Dios. Y esto es más fácil predicarlo que decirlo, porque bajo estas situaciones no es fácil que una persona esté padeciendo de un cáncer y que le estaba pidiendo a Dios por tanto tiempo que Dios la sane y Dios no la sane. Bueno, si no es la voluntad de Dios es que nosotros seamos bendecidos y seamos sanados, pero si Dios no decide sanarte, porque la autoridad está en Él. Entonces tú tienes que seguir viviendo tu vida y glorificarle a Dios, dejar que tu vida sea consumada como un holocausto y que Dios te acepte a ti como una ofrenda grata delante del trono celestial. Porque la Biblia dice que el que sacrifica alabanza honra a Dios. Es fácil adorar a Dios cuando nosotros estamos sanos, cuando estamos prosperados, cuando tenemos buenos trabajos, cuando todas las cosas están bien con nuestros hijos. Es fácil adorar a Dios bajo esos medios.
Pero ¿qué tal cuando tú te encuentres en un desierto, sin agua, sin lluvia, sin una bendición de parte de Dios, y Dios parece como que no desciende la lluvia sobre tu vida, y tú dices, pero ¿por qué Dios no me sana si yo le estoy clamando? Y Él dice que Él es mi sanador. Pero ¿qué tal si Él quiere aceptar tu vida como un olor grato y quemarte como un holocausto, aún en medio de esa enfermedad, que tú subas en el momento que Él te llame como un olor grato a su presencia? Y ¿qué tal si eso es lo que Él desea? Y si esa es la voluntad de Él. Tenemos que aprender a aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida. Porque hay muchos evangelios por ahí que han hecho daño a la persona. Y piensan que como esta fe, tú no eres sanada porque tú no tienes fe. Tú no eres sanado porque... y empiezan a declarar ciertas cosas. Pero a veces la voluntad de Dios es que nosotros, bajo la prueba que estamos viviendo, nosotros todavía le glorifiquemos a Él y le exaltemos. Porque nosotros somos peregrinos y extranjeros. ¿Qué es lo que hay en este mundo que nosotros nos apegamos tanto? Todo el mundo quiere resucitar, pero nadie quiere morirse. Eso es lo cierto. Nadie quiere morirse. Muchos cristianos que le tienen miedo a la muerte no quieren morirse. Pero entonces, ¿qué clase de cristianismo es ese? Porque nosotros no vamos a morir. Y dice la Biblia que el cristiano no muere, sino que duerme. Y vamos a resucitar en el día postrero, en la primera resurrección resucitaremos y estaremos con el Señor por la eternidad. Que mejor estar con el Señor. Es mejor estar con Él. Porque en este mundo tú observas todas las cosas que están aconteciendo alrededor del mundo. Y tú dices, ¿qué de grato hay en este mundo? A lo cual nosotros nos aferramos tanto. Bendecimos el nombre del Señor. Y esto es una palabra de aliento para alguien. Yo sé que esta palabra ha de tocarte a ti, te ha de cambiar tu forma de pensar en cuanto a la situación y la prueba que tú estés pasando. Porque déjame decirte que la grandeza de Dios se ve en las cosas insignificantes y en las cosas más sencillas. Porque Dios es poderosísimo. Y Dios es omnipotente, omnipresente. Y Dios es omnisciente. Él conoce todas las cosas. Él todo lo puede. No hay nada que pueda detener a Dios. Y Dios, en su gran poderío que Él tiene, se hizo hombre. Prácticamente se convirtió en algo más pequeño que una hormiga. Y vino a habitar entre nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Por qué? Porque Él nos ama tanto que Él quiso que identificarse con la naturaleza humana. Vivió como hombre, no pecó. Pero sí podríamos decir que Él se cansó, le dio hambre, sudó como cada uno de nosotros sudamos, vivió todo lo que nosotros vivimos, pero Él nunca cometió pecado. Y cuando le dieron muerte a Él, Él no vino a morir por sus pecados. Él vino a morir por los pecados de otras personas, por nuestros pecados. Por personas que posiblemente cuando lo ven en la cruz del Calvario, lo rechazan y lo menosprecian y lo tienen como eso, no tiene insignificante. No tiene ninguna clase de significancia esa muerte en esa cruz. Pero para nosotros que hemos creído en Él, eso es lo más poderoso habido y por haber. Y yo siempre he dicho que la bendición más grande que ha venido a nuestra vida, que ha venido a mi vida, ha sido haber aceptado a Cristo en mi corazón. Porque hasta el día de hoy le sirvo. Y mira, no hay mejor bendición que esa, que recibir a Cristo en tu corazón. En medio de tu prueba, en medio de tu lucha, a lo mejor lo que el Señor anda buscando es, mira, que una gotica de su presencia caiga sobre tu corazón y abrirte a ti como una rosa y tú recobres la vida. Porque la persona sin Cristo está muerta. Podrán estar vivos, pero andan como zombies. Una vida, pero están verdaderamente sin la vida espiritual, porque la vida de ellos está durmiente. No es hasta que llega Cristo a tu corazón, y así como esa florecita sencilla del desierto, cuando tú lo aceptas en tu corazón, esa flor se abre y tu conciencia se abre para con Él. El Espíritu Santo de Dios viene a morar viene a morar en tu corazón, y tu vida espiritual es restaurada. Tú ahora eres parte de los hijos de Dios. Eres adoptado en la familia de Dios. Bendecimos el nombre del Señor. Aquellos que glorifican y honran la persona de nuestro Señor Jesucristo, el Cristo resucitado, el que se sentó a la diestra de Dios Padre en la majestad de las alturas. Qué hermoso es el Señor. Una palabra
una palabra para que toque tu corazón y te haga entender, mira, que a lo mejor tú nunca vas a ser millonaria, nunca vas a ser rico. Bueno, está bien que uno quiera tener cosas materiales y tener alcanzar nuestras metas, porque esas son motivaciones que nosotros tenemos y queremos seguir para adelante y queremos tener todas estas cosas que aparentemente muestran como que las personas son felices. Pero mira, la felicidad real y el amor real llega cuando llega Cristo a tu corazón. Bendecimos el nombre del Señor. Mira Isaías 48 que dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Qué nos da a entender eso? Que cuando la palabra de Dios llega a nuestro corazón y nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, nosotros también viviremos eternamente con Él. ¡Qué bendición más grande! Hoy en día no se habla de la vida eterna, solamente se habla de las metas, de los sueños que las personas tienen, y se hablan de muchas cosas. Pero son pocos los mensajes que uno escucha. ¿Qué tal prepararnos para la vida eterna? Porque ¿de qué vale que nosotros estemos viviendo el cristianismo y nos perdamos lo más importante, que es la vida eterna, estar con Dios? Yo no me quiero perder ese viaje con Él, no me lo quiero perder. Bendecimos el nombre del Señor, porque predicar la palabra de Dios por tanto tiempo y que luego uno no sea partícipe de la vida eterna, mira, entonces ¿de qué sirvió? No debemos perdernos esta gran bendición. Y el ser humano debe de concentrarse en su relación para con Cristo y en la vida eterna. Bendecimos el nombre del Señor. Isaías 44:3 dice: porque yo derramaré aguas sobre el sequedal, ríos sobre la tierra árida, mi espíritu derramaré sobre tu descendencia y mi bendición sobre tus renuevos. Qué hermosa palabra. La palabra del libro de Isaías está lleno de bendiciones, de restauración. Hay palabras, claro, obviamente, de reprensión, de disciplina de parte de Dios. Porque Dios no solamente es disciplina y reprensión. Dios es, mira, restauración. Dios es vida, Dios es gozo. Bendecimos el nombre del Señor. Y las personas hoy en día necesitan una palabra de aliento. Necesitan entender que Dios está a favor de ellos, siempre y cuando ellos estén a favor de Cristo. Hay que ponerse en el lado de la bendición. Y la bendición nuestra se encuentra con Cristo Jesús. No puede haber otro. Porque Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. No hay otro camino para llegar al Padre Celestial. Hay un solo camino. La puerta es estrecha. Tenemos que predicar lo que dice la Biblia, y esto es lo que Él dice. Yo no puedo avergonzarme porque yo esté en un programa de televisión y supongamos que yo sea famoso y esté en X lugar. Entonces cuando me preguntan a mí sobre Jesucristo y sobre el camino, entonces yo digo no, que podemos llegar en diferentes formas hacia el Padre Celestial, porque hay diferentes religiones. Bueno, hay millones de religiones, hay millones de dioses, pero hay solamente un Hijo de Dios para llegar al Padre. Ese es Jesucristo, el que murió en la cruz de Calvario, y Él es el único camino al Padre Celestial. No podemos llegar al Padre Celestial a través de su madre. Su madre hizo su papel y lo hizo muy bien de parte de Dios, porque fue escogida para Dios, pero ella no es la puerta. Ella se convirtió en la puerta para que Dios entrase a esta dimensión. Pero ya de aquí para allá arriba, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de Él. No podemos inventarnos otro camino. El único camino es Cristo. Bendecimos el nombre del Señor. Mira, donde el Señor te plante, florecerás, darás fruto, porque su gracia es la que te sostiene. Qué importante es nosotros saber que donde el Señor nos plante, donde el Señor nos ponga, nosotros vamos a florecer. Bendecimos el nombre del Señor. Y posiblemente no lleguemos a ser famosos, o posiblemente no lleguemos a ser millonarios. Pero ¿sabe una cosa? La gracia de Dios reposa sobre mí. La gracia de Dios reposa sobre ti. Y eso no tiene valor que nosotros le podamos poner. Bendecimos el nombre del Señor. Porque mira lo que le pasó al apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, un hombre de Dios, escogido
de parte de Dios. Y cuántas personas no fueron sanadas por el apóstol Pablo, cuántos escritos tenemos nosotros de parte de él, que él escribió en las cárceles, en su gran mayoría, desde una cárcel escribiendo cartas apostólicas, que hasta el día de hoy nosotros estamos siendo, la iglesia de Cristo está siendo bendecida por estas cartas del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, del apóstol Santiago, de cada uno de ellos, de los que escribieron, y escribieron bajo unas situaciones paupérrimas, bajo unas situaciones que, ¿quién podría decir que ellos podrían Dios podía traer vida a través de ellos, a través de sus escritos? Mas sin embargo, ellos estaban encarcelados, pasando unas situaciones adversas. Y mira, y ellos como una flor así mismito, como esta florecita, la flor del desierto, como una flor en el desierto, insignificante, que como que no valdría nada. Pero mira cuánto valor tiene la palabra escrita a través de estos hombres de Dios. Que nosotros hasta el día de hoy estamos siendo bendecidos por esas palabras y cobramos vida, cobramos fe cuando estamos pasando nuestras pruebas. Leemos las Sagradas Escrituras y nos vamos, por ejemplo, al libro de Pedro y vemos cómo el apóstol Pedro escribe en cuanto a la persecución, en cuanto a las pruebas y las luchas del cristiano. Muchos de ellos fueron perseguidos, murieron como mártires, su mayor, todos. Juan, que permaneció hasta su ancianidad, y desde la isla de Patmos escribe el libro de Apocalipsis, que es el libro es el libro poderosísimo, que todavía estamos nosotros esperando en el cumplimiento de muchos de estos escritos. Pero qué interesante es todo esto, porque el apóstol Pablo le pide al Señor que el Señor lo sane a él de su aguijón, porque tenía una enfermedad o tenía una lucha, cualquier sea el aguijón que él haya tenido. Lo cierto es que él le pidió al Señor que lo sanase o que lo liberase de ese aguijón, de ese mensajero de Satanás, que lo abofeteaba a él, para que él no se engrandeciese o se le entrase un orgullo desmedidamente en cuanto a las revelaciones que él había recibido. Y el Señor le dijo a él cuando él le pidió: mira, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en medio de tu debilidad. Eso fue lo que le dijo el Señor a él. Y estamos hablando de un hombre entregado a Dios y a los propósitos del Eterno. Ahora mira, nosotros el cristiano debe de entrar en una comunión con el Espíritu Santo de Dios y con la Sagrada Escritura y con la Biblia, y aferrarse a lo que ella dice, a lo que ella dicta. Porque si nos dejamos nosotros llevar por las interpretaciones de los hombres y de muchas de estos vamos a decir, pastores, ministros, entre comillas, profetas, y todas estas personas que declaran tener cierto conocimiento espiritual, pero que tuercen la Sagrada Escritura para hacer mercadería de las almas, entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso es que nosotros debemos de entrar en comunión con el Espíritu Santo de Dios, decirle a Él que Él nos revele las Escrituras y entrar nosotros en las Escrituras y leerla a diario y llenarnos del Espíritu Santo de Dios y llenarnos y tratar de entender los escritos que ya tenemos. Bendecimos el nombre del Señor. Por esto no digo que no debemos de congregarnos, sí, debemos de congregarnos, pero tenemos que tener cuidado con el alimento que nosotros recibimos, especialmente cuando lo estamos viendo en las redes sociales, que cualquier persona te puede traer un mensaje. Ahora, las personas no quieren escuchar ciertos mensajes, pero déjame decirte que la palabra de Dios viene es para alinearte, para llevarte a ti a un conocimiento del Eterno. Bendecimos el nombre del Señor. Y esta palabra es poderosa en el libro de Isaías capítulo 35. Porque mira, en el versículo 4 dice: decid a los de corazón apocado, esforzados, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Dios peleará mi causa. Dios peleará tu causa. Mira, mía es la venganza, dice el Señor. Tenemos que darle espacio a Dios, a que Dios bregue en cualquier situación adversa por la cual nosotros estamos viviendo o estamos pasando. Bendecimos el nombre del Señor. Dice: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo, cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto, torrentes en la soledad.
Aguas serán cavadas en el desierto, torrentes en el sequedal. Mira, Dios es tu bendición en medio de tu desierto. No te pierdas la bendición de Dios en medio de ese desierto. Porque cuando Dios nos lleva a un desierto, es porque Dios quiere tener comunión con nosotros. Bendecimos el nombre del Señor. Salmo 23:4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Dios quiere tener comunión contigo en medio de tu desierto, pero tú te mantienes súper ocupada en 50,000 cosas. O trata de desviar tu pensamiento de Dios, porque Dios quiere tener comunión contigo. Nosotros no podemos pensar en otras cosas más bien que en Dios, porque si estamos pasando por una prueba, una enfermedad, cualquier sea la lucha que estemos pasando, nosotros no debemos de olvidar que Dios está a favor nuestro y Dios busca hablar a nuestra vida. Y lamentablemente, a veces, muchas veces la forma de Dios hablarnos es permitir que nos lleguen a nosotros las pruebas que a veces nosotros desechamos. Pero mira, tú no eres una persona insignificante. Tu situación está en el trono celestial y Dios tiene cuidado de ti. Dios quiere que tú seas sanada. Dios quiere que tú seas sanado. Dios quiere que tú seas bendecido, que tú seas prosperado. Todo eso lo quiere Dios para tu vida. Pero cuando Dios escoja no sanarte, aún así, en medio de tu sequedad, reconoce que Dios va a derramar su lluvia tardía sobre tu vida. Y de una forma u otra, de eso que aparece como que no tiene sentido, pero para Dios sí tiene sentido. Y es que Dios va a ser glorificado en medio de tu prueba y en medio de tu lucha. Dios anda buscando podarte, formarte, probarte como el oro. El oro se prueba con el fuego. Y en esa sequedad, en esa soledad, en esa tristeza, en esa depresión, en todo eso que muchas veces nosotros tenemos que pasarlo, es el lugar en donde Dios busca podarnos, busca formarnos como una vasija, porque nosotros somos vasijas en manos del alfarero y Él quiere llenar tu corazón de su gracia y de su gloria. Bendecimos el nombre del Señor. Así que mira, en medio de tu soledad, en medio de tu situación, tú eres como una flor en el desierto. Una florecita sencilla, como esta flor del desierto de Israel. Pero ¿sabes una cosa? Por más insignificante que tú piensas que tú eres, para Dios, tú eres precioso y tienes más valor que el mismo oro. Nosotros tenemos que darle valor a Dios, a las cosas de Dios. Pero nosotros a veces ponemos nuestros valores en las cosas materiales, en las cosas que nosotros podemos palpar. Pero mira, lo que más tiene valor es la vida eterna y la presencia del Señor, porque eso es imperecedero, eso no va a perecer nunca y viviremos eternamente con Él, en comunión con Él y con su Santo Espíritu. Bendecimos el nombre del Señor. Espero que esta palabra te haya sido de bendición. Bendecimos el nombre del Señor. Y que te lleve a ti, te motive a leer la Sagrada Escritura, a orarle a Dios. Y si tú no sabes orar, háblale a Él. Háblale como tú le hablarías al mejor amigo tuyo. Háblale con esa intimidad y esa certeza de que Él te escucha. Dios te escucha a ti. Dios te escucha y Dios está interesado por tener comunión contigo. Bendecimos el nombre del Señor. Si tú no has aceptado a Cristo en tu corazón, acéptalo. Arrepiéntete de tus pecados. Tienes que ir a través de la cruz, decirle: Señor, perdona mis pecados. Señor, creo en el sacrificio de la cruz, que lávame con tu sangre. Dame el dote gratuito del Espíritu Santo de Dios. Así que Dios te bendiga en este día. Recibe esta palabra en tu corazón. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te adoramos. Señor, te bendecimos. Te glorificamos y te damos las gracias, Señor, por habernos permitido compartir esta palabra con las personas que han de escucharla en las redes sociales. En el nombre de Jesús de Nazaret, Dios te bendiga. Amén. Dios te bendiga. Gloria al Señor.